Bienvenidos a un nuevo episodio de Madridismo Latino TV, acompañándome como siempre mi estimado Alejandro Acosta. Un saludo, Ale. Saludos a todos. Estamos acá el día de hoy pues para hablar de lo que ya habíamos tocado en el video anterior. Al final del video anterior dijimos que si se concretaba íbamos a venir con un video especial. Y acá estamos para hablar de por fin el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Así es, Ale. Luego de tantas ventanas de mercado, luego de tanta novela, de tantos años, recordemos que todo empezó con ese fichaje que se hizo del Mónaco al PSG en el 2017. Creo Correcto. que Zidane, tanto Zidane como el equipo lo querían, pero creo que el papá como que le recomendó, siendo ellos de París también, que primero en el Madrid estaba Cristiano, estaba Bale, estaba Benzema, así que no iba a tener muchos minutos. En cambio en el PSG, como lo vimos desde el principio, junto a Neymar y Cavani, gozó de la titularidad casi desde el principio. Sí, lo cierto es que en aquel primer acercamiento entre Kylian y el Madrid, allá por 2017, y digo primer acercamiento como profesional, porque obviamente Sí. ya todos sabemos la intrahistoria de que Kylian estuvo haciendo pruebas cuando era un juvenil en el Madrid en 2013. Ahí La conoció famosa, pues, la famosa la, foto que tiene la con... famosa foto de Cristiano, conoció a toda la plantilla de aquella temporada, se tomó fotos con todos. Las fotos que subió en su primer post como madridista a sus redes sociales son de ese momento. Kylian, obviamente, en esa prueba de 2013 destacó muchísimo. Kylian no se quedó simplemente porque la familia decidió volver a Francia. No se veían viviendo en Madrid en ese momento. O sea, le que podemos decir que Mbappé es canterano del Madrid. Bueno, sí, los he visto más difíciles y los llaman canteranos en la Masía, así que Sí, sí, obviamente es un chiste que se ve en Twitter, obviamente no es canterano, pero por las pruebas que hizo en ese momento, se toma un poco a broma de que no lo fichamos porque simplemente vuelve a la cantera del equipo. exactamente. El de Kylian es un caso muy, muy, muy similar, salvando las distancias de que el otro luego viene y de profesional ya se va al lado oscuro. Pero es un caso Neymar, muy, muy parecido al de Neymar, porque es sí, un cual hizo las pruebas, destacó muchísimo, pero decidió volver a su país. así es. Bueno, volviendo a lo que es el traspaso de Kylian, sí, en 2017 tiene su primer acercamiento con el Madrid, como bien lo comentabas. Obviamente, Florentino quedó prendado de aquella exhibición que da Mbappé con 17, 18 añitos en su primera Champions con el Mónaco la temporada 2016-2017, cargándose al Manchester City, metiendo al Mónaco en semifinales. Semifinales, sí, y hizo una dupla letal con el Con colombiano Falcao. Falcao. Con Falcao, de hecho, él mucho tiempo después reconoció que Falcao fue quien le enseñó a definir ante el portero. Porque si de algo sabe el francés es de una buena definición y un golpeo e- espectacular del balón. Exactamente. Ya en aquel momento Florentino había llegado a un acuerdo con Vasily Ribolovlev, que bueno, era en aquel momento el dueño del Mónaco. Creo que ya lo vendió. Eh, y llegó a un acuerdo con él por un traspaso por el montante de 100 millones de euros. Creo que era entre 100 y 120 más objetivos que alcanzara Mbappé y Más todo, variable. más variables. Por Mbappé y se había llegado a un principio de acuerdo que no se llegó a ejecutar simple y llanamente porque, uno, tanto Kylian como su entorno, como bien comentaba su papá sobre todo, deportivamente no acababan de ver el traspaso al Madrid en ese momento por el hecho de que, como tú de nuevo bien recalcabas, Cristiano, Bale, Sí. Benzema, Isco en ese momento estaba en su prime y Eh, también estaba por encima de Bale. No tenía, él sabía que no iba a ser titular indiscutible, él sabía que iba a tener que llegar a ser suplente y a ganarse un puesto y a pelear minutos con los Asensios, con los Lucas, que en aquel momento era extremo también.
Y también me imagino que tanto el jugador como la familia querían que el francés pudiera disputar la mayor cantidad de minutos posible. Y era Por, quedarse en el Mónaco o jugar en el PSG, como fue lo que hizo. por supuesto. Luego, ¿qué pasa? Él ya tenía técnicamente decidido seguir en el Mónaco. De hecho, eh, para la temporada siguiente, el comienzo de la temporada 2017-2018, él hace toda la pretemporada con el Mónaco. Cambia su dorsal porque en la temporada 2016-2017 había jugado con dorsal de canterano todavía, con el Ujú. 29. Y ya para la 2017-2018 había comenzado la temporada con el Mónaco con la 10. De hecho, juega la primera jornada de la Ligue 1 con el Mónaco, con la 10. Y el traspaso con el PSG se da ya a final de mercado. Es cuando aparece el PSG con los 180 millones de euros. ¿Qué pasaba? ¿Y por qué el PSG no apareció antes en toda esta historia? El PSG, ese mismo mercado, fichó a Neymar por Mm. 222 millones de euros. Bueno, El, creo que si no me equivoco, la primera una temporada sesión. fue una sesión y el pago del traspaso fue al Fue el año final de la siguiente para temporada. que el PSG financieramente pudiese computar los dos fichajes, porque en un solo Exacto. mercado no podía, era ilegal. Sí, bueno, Bah, ya, no entremos en eso hay eso que de hacer otro video aparte. Ajá, y Pero bueno, luego de eso, creo que si bien comentamos que el primer episodio de Mbappé con el equipo fue aquella prueba en el 2013, como bien comentabas, el segundo episodio fue en el mercado de fichaje donde llega el PSG. correcto. Eh, el tercer episodio creo que vendría siendo al final de la temporada 2020-2021. Ujú. Si bien recuerdas, al final de ese mercado de fichajes que Florentino y el equipo puso sobre la mesa 200 millones de euros para ficharlo. Y lo cual comentan muchos periodistas de que el PSG nunca le contestó el teléfono a Florentino y que Mbappé quedó muy decepcionado porque él se quería ir en ese momento. Sí, exactamente. De hecho, obviamente, pues, hubo otros encuentros entre Mbappé y el Madrid antes de eso, meramente deportivos. Obviamente hubo enfrentamientos, choques en octavos de final de Champions, eliminatorias, pero en el plano de un traspaso o Ujú. de un posible traspaso, sí, los contactos se retoman en la temporada o a finales de la temporada 2020-2021 de cara a lo que iba a ser el mercado de traspaso del 2021, de verano de 2021, para poder saber si se podía llegar a un acuerdo, como comentaste. Que es Ahora, que es la temporada, es la ventana de mercado previa a que ganáramos la 14, sí, es cuando llega Camavinga. De hecho, Camavinga llega porque no puede llegar Kylian. Camavinga estaba pautado para el verano siguiente. para el verano siguiente, exacto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Se retoman los contactos con Kylian en 2021, mediados de 2021, digamos abril, mayo 2021, para lo que es, como estábamos comentando, concretar el fichaje de cara a la temporada siguiente. Se llega a un acuerdo bastante rápido con Kylian y luego llega la decisión de Al-Khelaifi de no aceptar 200 millones de euros por el traspaso. Y también recordemos que ese mismo mercado es cuando llega Messi al PSG, llega Donnarumma, llega Sergio Ramos, o sea que al PSG le hubiera caído de maravilla ese dinero para hacer un balance en el ejercicio fiscal. Exacto, el tema es que, ¿qué pasa? Mbappé estaba muy, muy presionado en ese momento y a ver, yo no voy a decir que no me calenté con su decisión porque todos nos calentamos y nos acordamos de Faisal. de la- Tienes que ser honesto, Ale, y tienes que decir que ya tú no lo querías en el equipo. No, no, yo no lo quería, honestamente, yo no lo quería. La verdad, Yo y sí, acepto, ojo, sigo pensando que no le necesitamos. Venimos a ser campeones de Europa sin él. sí. Pero Pero- el hecho de que no lo necesitemos no quiere decir que no me voy a alegrar de que venga. Obviamente es el claro, mejor del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo. y que va a subir el nivel de la Va a plantilla. subir el nivel de la plantilla, obviamente. Esta temporada, esta Ya temporada quedará que de estaba, parte de él ganarse el madridismo, que creo que ha comenzado bien.
Claro, ese es el popular besapiés que se comenta en Twitter con la foto que subió, hasta una foto en Valdebeba haciendo así. Eh, o comentar que la temporada pasada, que fue una temporada mala de Mbappé, obviamente por las presiones ya se sabía que se iba a ir, y creo que había como una orden de que no fuera titular en todos los partidos. Terminó siendo su temporada más goleadora en Francia. Entonces, 44 goles. imagínate llegando a un nuevo equipo, al Madrid, con la calidad de jugadores con que va a jugar. Yo creo, me atrevo a hacer una apuesta que en toda la temporada, en todas las competiciones, Mbappé no va a ser menos de 50 goles. Yo no quiero, Este yo tiro no la le quiero firma. poner un número, la verdad. Yo creo que simple y llanamente nos va a dejar sin palabras y creo que va a callar muchas bocas, la verdad, en su primera temporada. Ojo, y su primera temporada en teoría debería ser de adaptación. De adaptación. Ojalá que Yo sea no una espero adaptación. 50 goles en su primer año, honestamente. Por Ojalá eso que sea una no le quiero adaptación, poner un número. Cristiano en su primer año no hizo 50 goles. Cristiano en su primer año en Liga hizo 26. pero acuérdate que él tuvo casi 2 meses lesionado. Circunstancias del Y, fútbol. y, Papel y puede en, pasar con no, verse exacto, lesionado también en su primera temporada. exacto. Esperemos que no. Le puede pasar también a Mbappé, pero recuerda que Cristiano, no estoy diciendo 50 goles en liga, 50 goles en todas las competiciones, porque Cristiano creo que en su primera temporada hizo casi 40 goles, incluso con los Yo dos creo que 30 y pico, treinta 30 y y algo. ocho, Sí, 39. sí, sí, sí. Igual Incluso está bárbaro, igual. O perdiéndose. sea, hoy en día tampoco se llega a esos registros. Sí, Poco. Mbappé y poco más. también me acuerdo que Cristiano se perdió 2 partidos por sanción. Si te acuerdas, en la temporada 2009-2010, un golpe que no me acuerdo el jugador del Málaga, pero como que lo estaba sujeteando y le dio un codazo y fue sancionado y le dieron un partido adicional. Si me das 5 minutos, te digo el nombre del jugador de Málaga. Oye, Mitiliga. en Tilly, ese, este es un crack. Ale, ajá, y para seguir comentando, ajá, como bien comentamos, el tercer episodio de esta novela, porque ha sido una novela de principio a fin. Ese tercer episodio fue en ese verano de 2021 que el PSG y Alkelaifi no aceptaron esa oferta. El cuarto episodio se empieza a escribir a partir de enero de 2022, que es cuando Mbappé queda libre, porque ya son sus últimos 6 meses en el PSG, ya puede negociar con un equipo. Se rumora de que incluso hubo una firma de un precontrato, no estoy seguro, estos son simplemente rumores, no hay nada concreto, y también viene precedido de aquel sorteo de octavos de Champions, en el famoso que nos tocó el Benfica, que hubo un fallo y después nos tocó el PSG y el PSG se veía eliminándonos. Obviamente, en esa eliminatoria, esa llave de Champions fue muy difícil y fue Mbappé +10. Correcto. Te pregunto ahora, en 2022, al final de la temporada, en 2022 no, perdón, en 2021, a final de la temporada 2020-2021, cuando se hace la oferta de 200 millones de euros y la rechaza, se presume que Kylian iba a renovar, perdón, que Kylian iba a agotar su contrato para luego ir al Madrid. Terminaba Llegando contrato. libre con una prima de fichaje. Exactamente, terminaba contrato en 2022. En 2022, en mayo del 2022, bueno, entre una cosa y la otra está la eliminatoria de por medio, como bien comentabas, en la cual el PSG asumía que nos iba a pasar por encima. Eh, el PSG le monta, hay que destacar, un proyecto faraónico a Mbappé con Messi, con Neymar, y Di arma María, estaba. Sí, arma básicamente lo que venía siendo los Galácticos de Florentino, pero versión 2.0 en Francia. Y, y se dio contra una pared de 8 por 6 con un tiburón, con un tiburón blanco. con un tiburón blanco, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa?
Yo creo que eso fue un golpe de realidad muy duro para tanto para el PSG como para el propio Kylian. Yo estoy seguro de que Kylian en 2022, en mayo, cuando ocurre lo que el motivante o el detonante por el cual muchos madridistas estamos todavía recalientes, y es cuando él decide renovar. Que sale con la famosa camiseta de Mbappé 2025, que ojo, era una renovación de 2 años más un Más tercer opcional. opcional. Pero que tanto el presidente como el equipo de comunicación del PSG muy inteligentemente lo colocaron en la camiseta como si fueran 3 años Exacto. de por sí, la renovación. Mbappé 2025, decía la camiseta. El estadio al unísono estaba cantando, obviamente, cánticos, valga la redundancia, en contra del Madrid, diciendo, acordándosenos de la mamá de todos nosotros. Y me calentó mucho ver que Kylian estuviese sonriendo con su camiseta de renovación, mientras obviamente todo el estadio nos eh, vilipendiaba, por no decir otra cosa. Claro, pero obviamente Mbappé seguía siendo jugador del PSG. Si ya Sí, sale, en el si ya, contexto. si ya es oficial de que va a estar 3 años más, obviamente le vas a seguir el juego a lo que sea que diga el equipo o la afición, porque la afición lo quiso mucho o lo ha querido mucho el tiempo que ha estado ahí. La afición También, francesa. sí, también hay que destacar que la recogida de cable de Mbappé, desde que anuncia la renovación hasta que se arrepiente, fue muy breve. Mbappé se arrepiente en 2 meses, en un mes. Se Él arrepiente. a los 2 meses fue que dijo que no tenía pensado ejecutar ese tercer año opcional, ¿verdad? No, creo que eso lo dijo un poco más adelante. Creo que Un fue poco al final después. de esa primera temporada de la renovación. Ok, Pero sí a los 2, 3 meses, ¿qué pasa? Él renueva y él pide que se arme un proyecto deportivo como tal. Le traen a Luis Campos, todo lo demás. ¿Qué pasa? Luego empiezan las presiones Al Khelaifi para que, uno, él ejecute el tercer año de renovación y dos, para que el equipo lo tomara como líder. Ahí es ok. cuando la capitanía, todo el chiste. Y por eso sale Neymar y Messi. Y Messi, exactamente. Sale Neymar y Messi y se crea un proyecto más deportivo que mediático, con un enfoque más deportivo que mediático, que es cuando pues se ficha a Asensio, a Dembele, se Gonzalo ficha a Ramos. Viña, Gonzalo Ramos. O sea, empezaron a hacer un proyecto un poco más serio, la verdad. Y creo que este proyecto del PSG les va a dar sus frutos más adelante. Están fichando bien, están fichando jugadores jóvenes con bastante talento. Barcolá es buenísimo, Vitinha es muy bueno. Pero bueno, en fin, no estamos hablando tampoco del Paris Saint-Germain. A Sí. lo que a lo que me refiero es que se le montó un proyecto deportivo un poco más serio a Kylian como para convencerlo de quedarse, pero ya Kylian tenía su decisión tomada, como te digo, un mes después de haber renovado. Exacto. Y de ahí viene el supuesto castigo de dejarlo mucho tiempo en la banca. Si bien recuerdas, el último tramo de temporada, dejando fuera los partidos de Champions, Mbappé empezó casi siempre de suplente en la liga. Y como él mismo comentó en la entrevista, bueno, en la entrevista no, perdón, en la rueda de prensa que dio previo al partido ante Luxemburgo con la selección de Francia, si no hubiese sido por Luis Enrique y Luis Campos, él se hubiese No tirado hubiera una jugado temporada nada. entera sin jugar, sin jugar. Y que los Sí, partidos prácticamente. que no estuvo, no fue porque Luis Enrique no lo haya querido colocar, fue porque por órdenes y presión de arriba de los que mandan, él no podía jugar. Exacto. Y sí, bueno, ese momento cuando Mbappé anuncia que renovaba con el equipo francés, vendría siendo el cuarto episodio de la novela, y ya para finalizar, el quinto episodio es el que estamos viviendo en estos momentos, el que se hizo oficial el lunes. Ya era un secreto a voces, se habla de que ya había un contrato firmado. Obviamente Mbappé podía firmar desde enero, porque ya le quedaban
sus últimos 6 meses en el equipo de París. Así que bueno, yo soy sincero y yo tampoco lo quería. Obviamente los madridistas nos vimos un poco, o sea, no tanto, a mí no me ofendió tanto el hecho de que renovara o las risas, sino todo el tiempo que se tardó, o sea, desde enero hasta mayo para tomar la decisión que ya sabía. Pero bueno, Yo confieso creo que, que confieso que sí. en la final del Mundial, que fue 7 meses después de ese suceso, diciembre de 2022, Francia-Argentina, eh, después del baile en el segundo tiempo que le dio Mbappé a los campeones del mundo, Argentina, yo dije, este muchacho tiene que jugar en el Madrid. Lo tiene que hacer porque es que tiene todo. No, obviamente dentro del césped es un superclase. Yo, a título personal, eh, creo que en 2022 renovó no porque él no hubiese querido venir al Madrid en ese momento, o porque no estuviese seguro, creo que tenía mucha presión. No No, solamente, no solamente de de, parte del club, sino de parte de su familia. Había mucho dinero de por medio. de por Y de medio. parte del Estado francés. Recordemos que Mbappé hoy en día es un prócer nacional en Francia, casi Sí, prácticamente. sí, Y evidentemente había muchas presiones hasta del mismo gobierno francés para que él siguiera jugando en Francia. De hecho, las repercusiones de la salida de Kylian del campeonato francés son tan grandes que a día de hoy no hay un comprador para los derechos televisivos de la Ligue 1 para el periodo 2024-2029, simple y llanamente porque ya no está Kylian. sí, se comenta de que el valor, o sea, sea quien sea la empresa que adquiera esos derechos televisivos, se comenta que el valor va a caer casi a la mitad de lo que se compró la vez pasada, estando Mbappé en el PSG todavía. Entonces no es Correcto, solamente, no es solamente cuestión de un jugador, es cuestión de una liga entera que se puede ver afectada. correcto. Y bueno, en cuanto a la gente que le gustan los apuntes económicos, apunten ahí. Kylian llega firmando un contrato de 5 años a razón de 16, de entre 15 y 16 millones de euros netos anuales. Ojo, pero la información todavía no es oficial. O sea, es como que secretos a voces. Exactamente. Según se presume desde el entorno del club, son entre 15 y 16 millones de euros netos al año. Es el mejor pagado de la plantilla, pero está en una Pero la escala, diferencia no es está mucha. en la misma escala salarial de Vini y de Bellingham. Y de Alaba, que Ujú. Alaba también cobra casi 13 millones. Que también llegó libre. Y donde estaba Cross también, pero Sí. ya obviamente se va. Kylian va a tener el 20%, va a conservar el 20%, perdón, 80. el 80% de sus derechos de sus derechos de imagen y el 20% de sus derechos de imagen restante va a ir al Madrid. Y Eh, también se está comentando de que obviamente la famosa prima de fichaje, el bono que va a recibir Mbappé por no haberse se va a parado, dividir en los 5 años. se va a dividir en los 5 años. Entonces se comenta de que va a ser el doble. O sea, por ejemplo, si Mbappé se hace oficial de que su sueldo neto al año es de 15 millones, su prima de fichaje por año va a ser también de 15 millones netos, 15 o 20 millones. Se habla de unos 100 millones de euros divididos en los 5 años. O sea, podríamos hablar desde 15 hasta casi 30 millones para el jugador. Que obviamente al venir gratis, al llegar sin pagar una ficha al PSG, obviamente el jugador se beneficia mucho. Sí, económicamente, obviamente. Y ojo, sin haberle otorgado a Kylian el 80% de sus derechos de imagen, más la prima de 100 millones de euros por concepto de la firma, hubiese sido imposible fichar a Sí. Mbappé. Sí, Imposible. o se hubiera quedado en el PSG o se hubiera ido a otro equipo que le diera el dinero que él pedía, pues.
Y desde aquí agradecerles al equipo de París, al PSG, porque por no haber aceptado esa oferta de 200 millones, en el 2021 se pudo fichar a Camavinga, que llegó por 30 y algo, Tchouaméni, que llegó por 80 más variables, fichamos a Bellingham, que llegó por 100 más variables. Entonces hemos ido armando un equipazo, como bien comentaba Ale, ya el Madrid no necesitaba a Mbappé como lo necesitaba en ese No. verano de 2021, pero obviamente viene a ser la guinda del pastel, todavía falta que llegue Hendrik, que va a llegar en julio cuando ya cumpla la mayoría de edad. José Lu ya no es oficial, pero ya también está casi listo de que se va a quedar fichado por una temporada más. Excelente noticia. Y en el departamento de salida no creo que haya muchas más allá que la de Cross. Depende si llega un defensa. Esperamos que Nacho renueve. Nacho es el capitán, espero que renueve. Y simplemente hay que esperar a ver cómo se adapta el francés al equipo. Ayer jugó un amistoso Francia con Luxemburgo y Mbappé fue el MVP, dio 2 asistencias, metió el último gol y se le vio como más ligero, como que se quitó un Más peso encima. liberado, como él mismo Esa- lo dijo. Sí, se le ve, ya se le ve otro semblante, definitivamente, se le ve mucho más aliviado, se le ve, como tú bien comentas, se le ve que se quitó un peso de encima, una mochila con la que cargaba que de verdad le causaba o le generaba bastante estrés. sí, bastante estrés, bastante peso. Y bueno, esperemos que caiga como anillo al dedo, esperemos que el fichaje de Mbappé sea para aumentar aún más la vitrina del equipo, que como bien comentamos el episodio pasado, vamos a disputar 7 torneos oficiales: Liga, Copa, Champions, las 2 Supercopas, Mundial de Clubes, vuelve la Intercontinental, entonces va, va a estar buena la temporada. Sí, vamos a necesitar bastantes goles. Kylian los va a aportar, esperemos que así sea. Y vamos a también a necesitar de que todos los jugadores se intenten mantener sanos en su mayoría. Recordemos que al comienzo de la temporada pasada tuvimos una plaga de lesiones que pensamos que que la temporada se nos había acabado en agosto, técnicamente. Exactamente. Y bueno, también hacer el apunte o darle las gracias por todo el cariño que le han dado al video de la despedida de Cross. Casi 1000 visualizaciones, un récord oficial del canal. Quizás frente a otros canales o comparado con otros canales es casi nada, pero para nosotros es mucho. De verdad que agradecidos. Aquí vamos a estar, como bien comentamos, vamos a seguir la Eurocopa, vamos a seguir la Copa América, obviamente enfocándonos en los jugadores del equipo. Y como siempre, chicos, los acompañamos para que nos sigan en los próximos episodios. Así que, como siempre, a la Madrid.